Por Dios, entiéndelo de una vez, mujer. No quiero tener hijos, rugió el aborrecible hombre, quien llevaba consigo una furia descontrolada que apenas era capaz de contener. Cuando la pobre Isabel le rogó a su esposo que no se deshicieran de la pequeña vida que crecía en su vientre, él apretó los puños con tal fuerza que Isabel entendió al instante lo que eso significaba. Así que la pobre ingenua retrocedió, esperando que Roberto descargara su ira sobre ella como lo había hecho en repetidas ocasiones. Afortunadamente, eso no sucedió, pues cuando Isabel finalmente abrió los ojos, encontró al hombre con quien había estado casada casi 8 años tirado en el suelo, agarrándose el cuello en un intento desesperado por recuperar el aliento. Desde su posición, Isabel lo observó en un estado de... Por instinto, su cuerpo se levantó con la intención de acudir en su ayuda, pero pronto retrocedió al darse cuenta de que si él partía de este mundo, no habría impedimento alguno para que ella pudiera darle la bienvenida al pequeño que crecía en su vientre. Isabel presenció el último aliento de su esposo, y cuando estuvo absolutamente segura de que había partido de este mundo, fue que se decidió a contactar a las autoridades. Rápidamente, su hogar se llenó de personas y las calles se abarrotaron de periodistas, pues su familia era una de gran influencia en la ciudad y gozaba de un elevado prestigio, por lo que el fallecimiento de uno de sus miembros generó conmoción en la comunidad. Multitudes se aglomeraron en las cercanías de su casa, tratando de vislumbrar lo que había sucedido, y miraban por las ventanas con ansias de obtener información de aquel evento desafortunado. Isabel recibió una gran cantidad de condolencias por parte de amigos, familiares y hasta de personas desconocidas. Sin embargo, suspiró aliviada al darse cuenta de que finalmente había logrado liberarse de una relación que se había vuelto extremadamente complicada. A pesar de que en algún momento había amado sinceramente a Roberto, con el tiempo él había cambiado drásticamente, mostrando un lado de sí mismo que le había impedido cumplir su mayor sueño, y ese era tener un hijo. A partir de ese momento, Isabel se juró a sí misma proteger al pequeño que llevaba en su vientre por encima de todas las cosas. Así que cuando Cristian nació, se convirtió en el único amor sincero que Isabel había experimentado en su vida. Isabel provenía de una familia acomodada, y gracias a los fondos que tenía y el dinero que su difunto esposo había dejado, no necesitó trabajar. Mensualmente, grandes sumas de dinero ingresaban a sus cuentas, lo que le permitió criar a Cristian con todos los lujos que un niño puede imaginar. Además, lo llenó de atenciones y lo consentía en todo lo que deseaba. El pequeño creció en una especie de burbuja de cristal, ya que Isabel consideraba que su hijo era su mayor tesoro. Lo protegía en exceso de todo y de todos, no permitiendo que personas ajenas a su círculo social se acercaran a él. Tampoco permitía que Cristian jugara con otros niños, manteniéndolo siempre a su lado. Con el paso del tiempo, Isabel había logrado que Cristian dependiera por completo de ella, algo que consideraba completamente normal. Sin embargo, las personas que la rodeaban se sorprendían por su comportamiento. Pero Isabel se excusaba diciendo que en el pasado había sufrido la pérdida de varios niños, por lo que tenía un cuidado extremo con Cristian. Pero en realidad
A ella le gustaba tener un control absoluto sobre el muchacho, especialmente cuando comenzó a entrar en la etapa de la pubertad, ya que en esa etapa los jóvenes a menudo se descarriaban por caminos no deseados, e Isabel no estaba dispuesta a permitir que eso sucediera con su amado hijo. Christian solía ir y venir de una escuela de gran prestigio y tenía órdenes claras de no hablar con nadie más que sus compañeros, todos ellos cuidadosamente seleccionados por su madre dentro de su círculo social. Pero lo que Isabel no sabía era que su hijo había entablado una amistad desde hacía mucho tiempo con una jovencita, y ésta había estado visitándolo en su casa desde que era muy pequeña. Yaeni era la hija de don Esteban, el jardinero de la opulenta casa de doña Isabel. El humilde jardinero no tenía con quién más dejar a su hija Yaeni desde que su esposa había fallecido, por lo que decidió pedirle a doña Isabel que le permitiera llevarla al trabajo con él. Prometió que jamás se adentrarían a la casa y que la presencia de la pequeña Yaeni pasaría desapercibida. Sin embargo, lo que no esperaba era que Christian le gustaría salir de casas a escondidas y pasear por los jardines. Fue allí donde Yaeni y aquel mimado muchacho se conocieron. Ella se convirtió en la única y verdadera amiga que Christian tenía, pues la joven era muy diferente a todas las personas que lo rodeaban. Así que cuando llegaron a la edad suficiente, Christian comenzó a desarrollar sentimientos por Yaeni, a quien cariñosamente llamaba su terrón de azúcar. A menudo la miraba fijamente mientras hablaba y disfrutaba de su risa contagiosa. Yaeni siempre parecía radiante y le hablaba sobre el mundo exterior, algo que Christian adoraba, ya que Isabel solía mantenerlo confinado entre las cuatro paredes de su hogar, y cuando tenía la oportunidad le decía: «El mundo exterior no es para personas como nosotros. Allí solo existen individuos que no están a nuestro nivel y que pueden hacer cualquier cosa por obtener nuestro dinero». Pero desde que Christian conoció a Yaeni, sabía que lo que decía su madre no era cierto, pues Yaeni era la persona más amable y bondadosa que había conocido en su vida, y nunca sería capaz de tomar algo que no le perteneciera. El tiempo transcurrió y la conexión entre los jóvenes se hizo más fuerte. Compartieron hermosos momentos juntos. Poco antes de que Christian tuviera que partir hacia la universidad, decidió que debía confesarle sus sentimientos a Yaeni. No podía irse sin que ella supiera cuánto la amaba. Para su sorpresa, Yaeni recibió su declaración con alegría y en un gesto de amor le dijo: «Nunca pensé que sintieras lo mismo. Nuestros mundos son tan diferentes que siempre imaginé que nunca te fijarías en mí. Pero me siento igual, estoy profundamente enamorada de ti». Durante aquel cálido verano, cada día parecía estar tejido con hilos de felicidad para Yaeni y Christian. Se aventuraban en largos paseos por los jardines, sus manos entrelazadas mientras compartían risas y secretos. Las tardes se desvanecían en interminables conversaciones bajo el cálido sol, donde se sumergían en mundos únicos y compartían sus sueños más profundos. Se sentaban en un rincón apartado, el suave viento acariciando sus cabellos mientras sus corazones latían al ritmo de la pasión. El tiempo pasaba en un suspiro, cada día fortaleciendo su vínculo. Aquel amor que florecía entre ellos no solo era evidente en sus palabras y gestos,
sino en la mirada cómplice que compartían, en la forma en que se entendían sin necesidad de explicaciones. Eran dos almas que se habían encontrado en medio de mundos diferentes y sin embargo habían hallado un lugar donde permanecían juntos. El clímax de este amor llegó en un cálido atardecer, mientras el sol se sumergía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Christian y Yaeni compartieron un momento de intimidad. En ese instante, el amor que habían cultivado floreció en un compromiso sincero y bastante profundo. Yaeni se entregó a Christian con una confianza absoluta, sabiendo en lo más profundo de su ser que él era el amor de su vida, o mejor dicho, el compañero de sus sueños. Doña Isabel nunca se había percatado de la relación que su hijo mantenía con aquella joven, debido a su astucia de verse a escondidas. Sin embargo, un día notó que Christian permanecía perdido en sus pensamientos, y en varias ocasiones no lograba encontrarlo en ningún rincón de la casa. Fue en ese momento cuando decidió seguirlo. Siempre había sido una mujer entrometida, especialmente cuando se trataba de su hijo. Fue así cuando descubrió la estrecha relación entre su hijo Christian y la hija del jardinero. Isabel, al estar al tanto de lo que estaba ocurriendo, sintió una mezcla de sorpresa y frustración. Y unas pocas horas más tarde confrontó a su hijo. Le advirtió que no tenía permitido frecuentar a la joven que, según ella, solo era una cazafortunas. Pero no anticipó que Christian la defendería. Fue la primera vez en la vida de aquel muchacho que respondió de esa manera. «Madre, creo que la amo. Nunca he sentido algo así por nadie», le confesó Christian, rompiendo el silencio que había mantenido durante tanto tiempo. «No sabes qué tipo de mujer es ella», dijo indignada Isabel, mientras la angustia la invadía al imaginar a su querido hijo con aquella joven de origen humilde. «Solo quiere aprovecharse de nuestro dinero, hijo. Date cuenta de que no pertenece a nuestra clase social. Te acordarás de mis palabras, no te conviene, y terminará por romperte el corazón». Pero Christian se rebeló y por primera vez en su vida hizo caso omiso a las palabras de su madre. Desde aquel día, él y Yaeni pasaban las tardes escondidos en los jardines de la gran casa, demostrándose amor sincero y hablando de todo lo que les preocupaba en la vida. Christian le comentó sobre lo sobreprotectora que era su madre, mientras que Yaeni le confesó que en ocasiones las dificultades económicas en su hogar la abrumaban por completo. Su padre era un hombre solo que debía velar por ella, y se frustraba porque apenas tenía lo suficiente para comer. No podrían permitirse enviarla a estudiar a la universidad cuando llegara el momento. Aquel relato estremeció el corazón de Christian, quien no podía dejar de pensar en todo lo que Yaeni había compartido con él. Reflexionó sobre la posibilidad de ayudarla de alguna manera, ya que en su hogar nunca faltaba nada. Su madre Isabel tenía numerosas posesiones de gran valor que muchos envidiaban. Fue entonces cuando una idea cruzó la mente del joven. Una idea que podría resolver todos los problemas de Yaeni. Sin demora, el muchacho se encaminó hacia la habitación de su madre y comenzó a buscar en su joyero. Con cuidado, extrajo un hermoso collar que lucía una valiosa piedra incrustada. Era consciente del alto valor del objeto y consideró que tal vez su amada podría venderlo y ayudar así a su padre,
en los momentos difíciles que atravesaban. Cristian entregó aquella joya con toda la voluntad del mundo, creyendo que su madre jamás se daría cuenta, ya que tenía muchas otras en el mismo lugar, y la sonrisa de felicidad que le dedicó Yaeni fue suficiente sorpresa para soportar el regaño de su madre si ésta notaba la ausencia. Sin embargo, Cristian no contaba con que Yaeni no vendería su obsequio. En cambio, lo atesoró como lo que era, algo valioso y significativo, pues se lo había regalado él. A partir de ese día, lo llevaba en el cuello con orgullo. Ella no sabía que Cristian lo había tomado sin autorización. Aún así, cuando Cristian no estaba en casa debido a su partida a la universidad para presentar sus papeles de inscripción, doña Isabel sintió curiosidad por la joven que su hijo frecuentaba tanto. Así que decidió acercarse a Yaeni, pero lo que no esperaba era ver que ella llevaba puestas sus joyas más hermosas y costosas. Sin dudarlo, enfrentó a la joven, acusándola de haberse apropiado de sus pertenencias. Yaeni quedó profundamente impresionada al escuchar a doña Isabel acusándola de ladrona. Intentó explicar que aquel había sido un regalo de Cristian, pero la mujer se negó a escucharla. La humilló y despidió a su padre de su trabajo, pidiéndoles que nunca regresaran. En ese momento, Yaeni, desesperada por la situación, no tuvo más opción que confesar la verdad. Le dijo a doña Isabel que no podía alejarse de su hijo como ella quería, y cuando reveló la razón, la mujer quedó petrificada. «Estoy esperando un hijo de Cristian, señora. Esperaba decírselo pronto, pero no he tenido oportunidad de verlo. Usted comprenderá que debemos formar una familia cuanto antes». Doña Isabel, en ese momento, tuvo que pensar con cabeza fría. Sabía que si Yaeni le decía a su hijo que llevaba en su vientre un bebé suyo, lo perdería para siempre. Así que optó por jugar su última carta. «Ay, muchacha, qué tristeza me da tu situación», comenzó a decir con falsa compasión. «Cristian jamás aceptará a ese hijo como suyo. Sé bien lo que te hablo, porque viví exactamente lo mismo con su padre. Y él es la viva imagen de Roberto. A los hombres no les interesa realmente. A ellos solo les importa una mujer hasta que logran tenerla por completo. Luego se dan media vuelta y se marchan para siempre». Doña Isabel también le reveló a Yaeni que Cristian pronto se iría a estudiar a una universidad de prestigio al otro lado del país, algo que la joven desconocía por completo. Yaeni abrió los ojos sorprendida por la noticia. Fue en ese momento cuando doña Isabel supo que estaba ganando terreno, por lo que agregó: «Eres muy joven, muchacha. No arruines tu vida de esta manera. Te lo digo de mujer a mujer, porque no quiero que mi nieto crezca sabiendo que su padre no lo ama. Además, piensa en el futuro que puedes tener si te deshaces de él en este momento. Yo estoy dispuesta a ayudarte si así lo deseas». Doña Isabel le tendió la hermosa joya que momentos antes le había arrebatado y agarrándole la mano continuó: «Esta es una reliquia de mi familia y es muy valiosa, pero puede ayudarte económicamente si decides tomar mi consejo y alejarte para siempre de Cristian. Es algo que te aconsejo por tu propio bien». Yaeni en aquel momento se derrumbó y entre lágrimas se negó a aceptar el costoso regalo.
ya que eso significaba renunciar a su amor por Cristian. Aún así, doña Isabel insistió en que se llevara la reliquia y que lo pensara con calma. En los días siguientes, la joven no pudo dejar de llorar mientras consideraba todo lo que la madre de su amado le había dicho. Intentó comunicarse con el amor de su vida por todos los medios, pero pronto se enteró de que Cristian se había marchado para postular a la universidad. Esto le hizo pensar que doña Isabel tenía razón, ya que Cristian le había ocultado algo tan importante como eso. Yaeni decidió desaparecer de la vida de Cristian y, tomando la reliquia familiar, intentó venderla para seguir el consejo de doña Isabel y liberarse del problema que tenía encima. Sin embargo, cuando estaba de camino a la joyería se arrepintió, ya que no era capaz de deshacerse de algo tan valioso. Tampoco podía quedarse para darle más responsabilidades a su padre, quien ya había tenido suficiente. Así que se marchó dejando todo atrás para dar a luz a su pequeño, lejos de todo aquello. Por otro lado, cuando Cristian regresó de su viaje, buscó a su amada por todos los lugares que conocía, pero ella no apareció en ninguna parte. Sus días se volvieron grises y pronto el joven comenzó a pensar que había sido un error haberle regalado aquella joya. Poco a poco comenzó a darle la razón a su madre y finalmente confesó lo que había hecho, quedando sorprendido con las palabras de la manipuladora de Isabel. «Te advertí que ese tipo de mujeres no son para ti», le dijo su madre con pesar. «Ella lo único que quería era sacarte dinero. ¿Ves? En cuanto lo logró, no dudó en dejarte sin decir ni una sola palabra». Con el corazón roto y muy decepcionado de amor, Cristian prometió no volver a desobedecer a su madre, quien sonrió complacida por haber logrado su cometido. Pronto supo que había sido una buena lección para que su hijo no se involucrara con alguien que no perteneciera a su clase social. Cristian se marchó a la universidad y allí conoció a Griselda, una hermosa joven a quien doña Isabel adoró desde el primer momento. Consideraba que Griselda era digna de formar parte de su familia debido a la considerable fortuna que ésta poseía. Después de varios años, Cristian y Griselda anunciaron su matrimonio, e Isabel, que para ese entonces ya era una anciana, lució encantada. Pronto, la feliz pareja se mudó a la casa de doña Isabel. En ese momento ya le habían diagnosticado Alzheimer, por lo que usó su enfermedad para atraer nuevamente a Cristian a su lado. Además, le proporcionó a Griselda todas las comodidades para asegurarse de que su hijo no la abandonara. Sin embargo, lo que doña Isabel no anticipó fue que Griselda usaría la situación en su propio beneficio para manipular y lograr que se diera en vida a Cristian todos los bienes que tenía, así como también todo su dinero, bajo la excusa de que pronto ella no podría ni recordar su propio nombre. Isabel aceptó encantada la propuesta, pues no veía mal que su querido hijo tuviera todo lo que le pertenecía por derecho cuanto antes. Estaba segura de que él no sería capaz de hacerle una mala jugada. Sin embargo, lo que la anciana no anticipaba era que Cristian pronto fallecería en un accidente de tránsito debido a una falla mecánica. Todo esto había sido planeado por Griselda, su nuera, quien al obtener todo por derecho podría ayudar a su familia en ese momento que se encontraba en la ruina.
Con todo a su favor, Griselda puso en marcha la segunda parte de su plan. Al quedar a cargo de la decrépita de Isabel, comenzó a darle una medicina que hacía que la salud de la anciana empeorara lentamente. De esta manera podría echarla a la calle y todos creerían que se había ido vagando sin rumbo debido a su condición y que por lo tanto no había regresado. Aquello sucedió muy pronto e Isabel terminó en una situación muy difícil, viviendo en las calles debido a Griselda, la nuera a quien tanto había querido en su familia. La anciana andaba sucia y muy hambrienta, y su mente no se recuperó debido a todo lo que había tenido que vivir día tras día. Nadie se compadecía de ella debido a su aspecto, pero un día un ángel se apareció frente a ella y le tendió una mano amiga, brindándole un plato de comida y aseándola por completo. Aquella muchacha había pasado por casualidad por aquel barrio en donde Isabel se encontraba, pero al verla su corazón se estrujó y algo le dijo que debía hacer algo para mejorar su situación. Isabel, quien en aquel momento no recordaba ni su propio nombre, agradeció a la muchacha, a quien no podía dejar de ver, pues se le hacía muy conocida de algún lado. Comenzó a detallarla muy bien y pronto fijó su mirada en algo que le llamó su atención. Un collar el cual recordaba perfectamente, pues había sido suyo por mucho tiempo. «Yaeni, ¿eres tú?», balbuceó la anciana entre lágrimas. La muchacha volteó al ver a Isabel y negó con la cabeza, mostrándose sorprendida mientras le decía: «Yaeni es mi madre. ¿La conoce de algún lado, señora?». Isabel en aquel momento le explicó que aquel collar se lo había entregado en el pasado a una mujer llamada Yaeni y que no había vuelto a saber de ella. Pronto la puerta principal sonó y la jovencita sonrió encantada con la noticia, pues su madre acababa de llegar a casa y podría ayudar a esclarecer la identidad de aquella señora si realmente la había conocido en el pasado. Cuando Isabel vio a Yaeni, la reconoció inmediatamente y corrió hacia ella. Entre lágrimas le pidió perdón. Yaeni miró a su hija sorprendida, sin entender lo que pasaba, hasta que ésta le dijo: «Madre, esta anciana dice conocerte y que fue la que te regaló esta bella reliquia». Yaeni quedó paralizada por un momento al reconocer a Isabel, quien evidentemente se encontraba en una situación muy precaria. No tuvo corazón para juzgarla por sus decisiones cuando Isabel le contó todo lo que había tenido que vivir a manos de su nuera. Yaeni se encargó de ella en sus últimos días, pues era lo mínimo que podía hacer por el padre de su hija, a quien había amado toda la vida. Queridos amigos, en la vida a veces los prejuicios y la codicia pueden separar a las personas de las que aman. La verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales ni en la posición social, sino en la autenticidad de los sentimientos y la bondad del corazón. No juzgues a alguien por su origen o situación, ya que las apariencias pueden engañar, y en momentos difíciles a menudo se revela la verdadera esencia de las personas. Como siempre, si te ha gustado esta historia, te has sentido identificado o conoces un caso similar, déjanoslo saber en la sección de comentarios. Será un placer saludarte y compartir ideas con tu persona. Si no estás suscrito, te invito a ser parte de esta comunidad para que disfrutes de más historias. Si deseas apoyarnos,
déjanos una manito arriba y comparte este video. Eso nos motiva a seguir trabajando. Soy Fernando Novuel, te envía un fuerte abrazo e infinitas bendiciones para tu hogar. Hasta la próxima.